Bienvenidos a un nuevo video de datos perturbadores que te harán cuestionar la realidad. Hoy descubrirás historias escalofriantes, experimentos extraños y sucesos tan inquietantes que podrían quitarte el sueño. Desde la última ejecución con guillotina hasta mariposas que beben sangre. Así que quédate hasta el final, que el último dato va a volarte la cabeza. Comencemos. El convento de las monjas poseídas por gatos. En 1844, un convento francés fue escenario de un extraño brote de histeria colectiva. Todo comenzó cuando una monja empezó a maullar como un gato, y en cuestión de horas, todas las demás la imitaron. Durante días, los maullidos eran constantes hasta que la policía y soldados intervinieron. La única forma de detenerlas fue amenazarlas con ser azotadas. El miedo a los castigos logró lo que la lógica no pudo: devolverles la cordura. Síndrome de Cotard, la enfermedad de los muertos vivientes. Algunas personas creen que están muertas mientras siguen respirando. Así es el síndrome de Cotard, un trastorno mental en el que los pacientes están convencidos de que su cuerpo se está pudriendo, que han perdido órganos o que simplemente ya no existen. En casos extremos, dejan de hablar o comer, porque creen que su cuerpo no lo necesita. Esta aterradora condición se asocia a daños cerebrales y trastornos psiquiátricos graves. El adolescente que sobrevivió a la silla eléctrica. Willie Francis, un joven de 17 años, fue condenado a morir en la silla eléctrica en 1946. Cuando activaron la máquina, su cuerpo se estremeció, pero seguía vivo. Intentó hablar, pero su lengua estaba pegada por la mantequilla de maní que había comido antes. La descarga lo hizo saltar violentamente, pero no fue suficiente para matarlo. Un año después, el Estado corrigió su error, y lo ejecutaron correctamente. Un cuerpo puede desaparecer en el mar en 4 días. Si un cadáver cae en aguas profundas altamente oxigenadas, puede quedar reducido a un esqueleto en menos de 4 días. Esto lo descubrió un estudio de la Universidad Simon Fraser, donde se comprobó que los microorganismos y carroñeros marinos aceleran la descomposición a un ritmo aterrador. Si alguna vez escuchaste historias de cuerpos que desaparecen en el océano sin dejar rastro, esta es la explicación científica detrás del misterio. El imperio que duró más que cualquier otro. El Imperio Romano existió por más de 1000 años, lo que lo convierte en el más duradero de la historia, según Guinness World Records. Durante siglos, conquistaron tierras, desarrollaron tecnologías y dejaron un legado imborrable. Sin embargo, su caída fue brutal. Corrupción, invasiones y decadencia terminaron con un imperio que parecía eterno. En comparación, Estados Unidos apenas tenía 245 años en 2021. ¿Podrá siquiera acercarse a la longevidad de Roma? Insomnio mortal. La enfermedad que no te deja dormir. Nunca más. El insomnio familiar fatal es una enfermedad genética tan rara como terrorífica. Al principio las víctimas solo tienen problemas para dormir, pero poco a poco se convierten en zombies vivientes. Sufren alucinaciones, paranoia y deterioro cognitivo, hasta que su cuerpo colapsa. No hay cura ni tratamiento, y en menos de un año, la muerte es inevitable. Es como si el cuerpo olvidara cómo dormir, y con ello, cómo seguir vivo. ¿Se puede forjar una espada con sangre humana? Sí, pero se necesitarían al menos 400 personas. Un ser humano promedio tiene unos 3,75 gramos de hierro en su sangre. Como una espada de mano y media pesa 1,5 kilogramos, se necesitaría extraer hierro de cientos de cuerpos para fabricarla. Aunque esto suena como un mito, hay registros de culturas antiguas que usaban sangre en la forja de armas como un macabro ritual para darle poder al acero. Asesinos en serie. ¿Cuántos hay ahora mismo? John Douglas, exagente del FBI y experto en perfilación criminal, estimó que en todo momento hay entre 25 y 50 asesinos en serie activos en Estados Unidos. Son depredadores que cazan en las sombras, eligiendo a sus víctimas cuidadosamente.
Algunos pueden estar operando durante años sin ser descubiertos. Con la modernización de las investigaciones, es más difícil salirse con la suya, pero todavía hay quienes lo logran. ¿Qué tan probable es que un asesino se salga con la suya? Si te asesinan en Estados Unidos, hay un 40% de probabilidad de que tu asesino nunca sea atrapado. Esto se debe a la falta de testigos, pruebas insuficientes o casos que quedan archivados sin resolver. Algunas ciudades tienen tasas aún más altas, donde los crímenes quedan impunes y los asesinos caminan libres entre la gente sin que nadie sepa lo que han hecho. Es una estadística aterradora que demuestra lo imperfecto que es el sistema de justicia. Escafismo, la ejecución más horrible de la historia. Imagina ser encerrado en 2 botes de madera con tu cuerpo cubierto de miel y leche. Ahora, deja que pasen los días mientras insectos y roedores empiezan a devorarte vivo. Así era el escafismo, un método de tortura persa en el que la víctima era abandonada en el agua hasta que moría lentamente por infección, deshidratación y el ataque de alimañas. Algunas víctimas tardaban semanas en morir en un sufrimiento indescriptible. La última ejecución con guillotina coincidió con Star Wars. En 1977, el mundo conoció a Luke Skywalker y Darth Vader con el estreno de Star Wars: A New Hope. Pero ese mismo año, Francia llevó a cabo su última ejecución con guillotina. El 10 de septiembre de 1977, Hamida Yandoubi fue decapitado en Marsella. Mientras el cine avanzaba a una nueva era de efectos especiales, la justicia francesa seguía usando un método de ejecución del siglo XVIII. El pez rape, la criatura que se funde con su pareja. En las profundidades del océano, el pez rape macho encuentra a una hembra y la muerde. Pero esto no es un simple apareamiento, su cuerpo se fusiona con el de la hembra hasta que sus tejidos y su sangre se vuelven uno solo. El macho pierde sus ojos, órganos y extremidades, convirtiéndose en un simple saco de esperma adherido a la hembra, y ella lo usa para autofecundarse cuando lo necesita. El rey rata, un nudo viviente de roedores. El rey rata es un fenómeno en el que varias ratas entrelazan sus colas y quedan atascadas juntas, formando una sola masa de roedores. Se cree que esto ocurre cuando las ratas viven en espacios reducidos y sus colas se enredan con sangre, suciedad o excremento. Históricamente se asociaba con la peste negra, ya que se creía que estos macabros enjambres de ratas traían la enfermedad. Estados Unidos ha perdido 6 bombas nucleares y nunca las recuperó. Desde 1950, Estados Unidos ha registrado al menos 32 incidentes con armas nucleares conocidos como flechas rotas. 6 de esas bombas están completamente desaparecidas. Algunas cayeron en el océano, otras quedaron enterradas en terrenos desconocidos. Si bien se supone que no representan una amenaza, el hecho de que haya armas de destrucción masiva perdidas en algún lugar del mundo sigue siendo aterrador. Mariposas que beben sangre y excremento. Las mariposas parecen criaturas inofensivas y hermosas, pero algunas especies tienen hábitos inquietantes. Para obtener minerales y nutrientes, pueden beber sangre, orina, lágrimas, excremento y hasta fluidos de cadáveres en descomposición. Este comportamiento se llama mood puddling y es común en ciertas mariposas tropicales. Así que la próxima vez que veas una mariposa posarse en algo, mira bien qué está bebiendo. La motosierra fue inventada para ayudar en partos. En 1780, 2 médicos inventaron la primera motosierra, pero no para cortar madera, sino para ayudar en partos difíciles. Antes de las cesáreas, si un bebé no podía salir, los médicos cortaban partes de la pelvis de la madre con un cuchillo mientras ella estaba despierta. La motosierra fue creada para agilizar ese proceso, funcionando con una manivela. Hoy en día, solo pensar en esa cirugía es suficiente para causar escalofríos. Los cerdos pueden devorar un cuerpo humano por completo.
En 2012, un granjero de Oregón salió a alimentar a sus cerdos y nunca regresó. Cuando su familia fue a buscarlo, solo encontraron su dentadura postiza y fragmentos de huesos. Los cerdos habían devorado casi todo su cuerpo. Se sabe que los cerdos pueden comer carne humana sin dejar rastro, triturando incluso los huesos. En algunas historias de crimen, han sido usados para deshacerse de cadáveres sin dejar evidencia. Lengua de cabra. La tortura, que te deja sin piel. En la antigüedad existía un método de tortura llamado lengua de cabra. Consistía en mojar los pies de la víctima con agua salada y luego dejar que una cabra los lamiera. Al principio solo causaba cosquillas, pero con el tiempo, la lengua áspera del animal empezaba a arrancar la piel, exponiendo la carne viva. Tu cerebro puede crear recuerdos falsos con facilidad. Los recuerdos no son tan confiables como crees. La mente humana puede fabricar recuerdos completamente falsos, haciéndote creer que experimentaste algo que nunca ocurrió. Esto es tan común que incluso ha llevado a condenas erróneas en juicios. Investigaciones han demostrado que con la sugestión adecuada es posible implantar recuerdos en las personas, incluso recuerdos aterradores que nunca sucedieron. Dentaduras postizas, hechas con dientes de soldados muertos. En el siglo XIX, los dientes de los soldados muertos en el campo de batalla eran recolectados para fabricar dentaduras postizas. Los dientes humanos eran preferidos sobre el marfil o la madera, ya que eran más realistas. Después de la batalla de Waterloo en 1815, hubo un mercado negro de dientes de soldados caídos, usados para hacer prótesis que se vendían a los más ricos de la época. Implantes de senos y la cremación. Un problema pegajoso. Cuando alguien con implantes mamarios es incinerado, las altas temperaturas derriten la silicona y la convierten en una sustancia viscosa. En los crematorios, esto puede causar problemas, ya que la sustancia pegajosa se adhiere al horno y requiere una limpieza especial. En algunos casos, si no se maneja bien, la silicona puede filtrarse en otras cremaciones, dejando residuos inesperados en las cenizas. En 1977, la esperanza de vida en Camboya era de solo 19 años. El genocidio del régimen de los Khmeres Rojos en Camboya causó una de las peores crisis humanitarias de la historia. En 1977, la esperanza de vida promedio cayó a apenas 19 años. Millones de personas murieron en campos de exterminio, hambruna y trabajos forzados. Más de 40 millones de personas siguen esclavizadas hoy en día. Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI hay más de 40 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna. Esto incluye tráfico de personas, trabajo forzado y explotación infantil. Muchos de los productos que usamos a diario, como ropa y tecnología, pueden estar fabricados por personas que trabajan en condiciones inhumanas. La esclavitud no es solo cosa del pasado, sigue ocurriendo en la sombra del mundo moderno. La silla eléctrica fue inventada por un dentista. Aunque suene increíble, la silla eléctrica, uno de los métodos de ejecución más brutales de la historia, fue idea de un dentista. Alfred P. Southwick, un odontólogo de Nueva York, desarrolló el concepto tras ver cómo una persona moría electrocutada accidentalmente. Creía que sería un método más humano que la horca. Sin embargo, las primeras ejecuciones fueron desastrosas, con presos que ardían vivos en medio de un sufrimiento indescriptible. Y así llegamos al final de este escalofriante viaje. Espero que estos datos te hayan dejado con los pelos de punta y cuestionando todo lo que creías saber. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido perturbador. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más inquietante. Nos vemos en el próximo.